Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews sobre asuntos europeos. En Bruselas Te Quiero hablamos de los temas europeos más destacados de la semana y analizamos lo que está en juego para ustedes y para Europa. Soy Maeve McMahon, gracias por acompañarnos. Entre los temas de la semana, disturbios en Francia. El país de 68 millones de habitantes está sumido en la división y el duelo, tras la muerte de un adolescente francés durante un control policial. Las cuestiones de identidad e inclusión, que no son nuevas en Francia, vuelven a ocupar los titulares. Analizamos la situación más de cerca, nos preguntamos quién tiene la culpa y comprobamos si Europa ha fracasado a la hora de integrar mejor a las minorías. Además, la Comisión Europea ha presentado esta semana su informe anual sobre el Estado de Derecho, en el que afirma que la situación en la Unión Europea es estable y alaba algunas mejoras en el sistema judicial de países como Hungría. Pero ante la preocupación por la corrupción, la independencia de los medios de comunicación y el espionaje a periodistas en algunas partes del continente, analizamos la utilidad real de este informe anual. Nuestros invitados esta semana, Oyedea Oji, de la Red Europea contra el Racismo. Bienvenida. Gracias. Mateo Albania, director de comunicación para Must A Partners. Gracias. Gracias por estar aquí. Y Tamara Atienzar, periodista de Radio Alma. Hola, muchas gracias. Pues gracias a todos por estar aquí con nosotros. Pero antes de escuchar sus opiniones, vamos primero a repasar las últimas noticias. Luis Alberto nos cuenta más. Una ola de violencia ha sacudido Francia después de que la policía matara a tiros a un adolescente durante un control de tráfico. La muerte desencadenó protestas que rápidamente degeneraron en incendios callejeros, graves daños materiales e incluso saqueos en muchas ciudades francesas. La policía desplegó decenas de miles de unidades y se produjeron miles de detenciones. En muchos casos se trataba de menores. ¿Por qué tanta violencia? Los manifestantes dicen que es por el racismo sistémico dentro del sistema policial. El gobierno quiere reprimir la violencia. Este encarnizado conflicto en Francia plantea la pregunta: ¿cuál es el problema de fondo? ¿Y es la integración en Europa un fracaso? Pues es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el problema al fondo? ¿Empezamos con usted? Bueno, pues como decía el vídeo, es un problema totalmente sistémico, el cual al final el gobierno y los gobiernos al final lo que hacen es apoyar muchas de las decisiones que la policía realiza. De hecho, vemos como sindicatos policiales han hecho tweets o incluso han creado notas de prensa en las cuales felicitaban al policía que había realizado este hecho tan atroz, y ver cómo incluso se habla incluso de las personas, de los protestantes que salen a las calles como alimañas, se les califica de alimañas. Creo que es algo que es muy interesante intentar aprovechar este momento para poder hacer cambios muy estructurales ya de por sí en el sistema policial, pero también en el judiciario, y ver de qué manera se puede integrar, se puede hablar con las comunidades afectadas y ver cómo puede ser, de qué manera la policía puede en realidad trabajar para todos y para todas, y no simplemente para algunos. No simplemente para algunos. Aunque claro, Bruno Le Maire, el ministro francés, dice que sus policías no son racistas para nada, pero claro, lo que dices tú, ¿qué opina usted? Pues justo con lo que acabas de decir, Maeve, él opinará que sus policías no son racistas, pero leía que en una encuesta europea el 57% de los franceses opina que sí que son racistas. Entonces creo que, como decía la compañera, no es casualidad, que hay que ir más allá y preguntarse por qué toda esa generación de personas francesas, porque la mayoría son de segunda o tercera generación, no sienten que las instituciones francesas les representen. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se escuchan también sus demandas? ¿Por qué sus barrios tienen peores infraestructuras? Y creo que hay que ir ahí y hacer políticas estructurales para evitar cosas como las que hemos visto. Mateo, en su opinión, ¿qué está pasando en Francia? Pero también tenemos que notar cómo las violencias no son justas. Es también un problema. Y también es un problema porque las preguntas justas de las personas que son migrantes no son escuchadas, porque hoy en las noticias vemos violencia en las calles, veremos violencia de manifestantes. No podemos tolerarnos. Entonces creo que el modelo
de inmigración europeo se fracasó, pero creo también que no existe. No hay un modelo de verdad europeo. Hay un modelo francés que funciona o no, hay un modelo alemán que funciona, que es mejor, puede ser, y hay un modelo italiano y de otro país. Entonces necesitamos un modelo verdaderamente europeo. Hombre, hay un documento de la Comisión Europea que dice que es un plan de acción para integración e inclusión para los próximos años, pero claro, al final la responsabilidad es en los Estados miembros. Pero un hombre que lleva años poniendo el grito en el cielo por este asunto es el abogado conocido Juan Branco y cree que nada ha cambiado en Francia desde los disturbios de 2005. Escúchenlo. Es evidente que en Francia existe un problema de segregación en general, que ha llevado a partes de la sociedad a no comunicarse entre sí. Y por tanto, de esta falta de comunicación surgen fantasías y violencia. Hay partes de Francia que están sufriendo de forma muy violenta las políticas actuales, que se han adoptado en los últimos años o incluso décadas, relacionadas con la falta de servicios públicos y demás. Y esto ha creado mucha animosidad, que lleva a partes de la sociedad a oponerse en lugar de luchar contra los verdaderos responsables de estas situaciones. Lo que es seguro es que estos policías nunca se habrían comportado así en un barrio del centro de París. Nunca se habrían atrevido a tratar así a un ciudadano de color blanco en un barrio privilegiado. Las palabras de Juan Branco. ¿Está de acuerdo con lo que dice? Que esto nunca habrá ocurrido, por ejemplo, en el distrito 16 de París, que es una zona muy, muy pija. De hecho, se sabe que normalmente donde más presencia policial hay es donde hay más personas de origen racializado. Y de hecho, muchas veces cuando se imprimen, por ejemplo, pues estadísticas de violencia policial o de actos por parte de la policía, normalmente los barrios en los que más se sufre o donde más reportan este tipo de acciones es en barrios donde la mayoría es de origen magrebí o de origen o personas negras. Y de hecho también hay que recalcar que las personas negras y de origen magrebí en Francia tienen 20 veces más probabilidades de ser paradas por la policía, más veces que un ciudadano blanco francés, y que históricamente y estadísticamente se sabe que el 90% de las personas que han muerto a manos de la policía francesa son de origen migrante. Entonces, tener en cuenta esto, creo que son números que realmente hablan por sí mismos y no hay nada más que Las cifras hablan por sí mismos. He visto cifras también de la Agencia de Derechos Fundamentales en Viena, una agencia de la Unión Europea, que dicen que tienen razón lo que está diciendo, pero está pasando hoy en día en Europa y nadie dice nada aquí en Bruselas. ¿Por qué, Mateo? Creo que la Comisión normalmente no dice nada de algo que pasa en los Estados miembros. Es una situación muy delicada, esa en Francia, pero también lo hemos visto en otros países también, en Polonia, en Hungría, con otras situaciones, con otros problemas. La Comisión y la Europa es un cuerpo político y entonces hay equilibrios que son muy, muy delicados. Y entonces creo que es mejor en ese momento, también considerando el Macron y su fuerza política que tiene en Europa, es mejor el silencio, es mejor no decir nada, no tomar una posición. Claro, hay derechos europeos que van respetados y si no son respetados en Francia tenemos un problema, es también un problema europeo. Y un problema que, por ejemplo, si veis en el Comisario Europeo y los eurodiputados no reflejan la diversidad que tenemos aquí en Europa, que los políticos. Claro, es cierto, y además hemos visto que además toda esta ola de protestas se ha contagiado a otros países, aquí en Bélgica, sin ir más lejos. Y yo siempre me pregunto lo mismo, ¿por qué no actuamos, ¿no? Ahora estamos hablando aquí en este programa, durante toda la semana hemos visto los medios hablando de esto y tengo realmente mucho miedo de que pase, ¿no? Venga otro tema y nos olvidemos. Y mientras tanto va calando el discurso de la extrema derecha, porque es muy fácil cuando hay imágenes de violencia en las calles echar la culpa a los que vienen de fuera y va calando cada vez más y tenemos elecciones en España y en otros lugares y todo esto va quedando con total impunidad. Puede ser, la semana que viene ya hay otro tema y hemos olvidado ya lo que ha pasado en Francia. Pero lo que pasa, Mateo, es que la crisis ha politizado claramente. ¿Cuáles podrían ser quizás las consecuencias en términos electorales? Lo hemos visto ya en otros países como la Suecia, la Finlandia y también en Italia. Hay un gobierno de extrema derecha, en Polonia también.
Claro, la extrema derecha va a ganar de esos temas, eso es claro, pero las otras partes políticas tienen que argumentar, tienen que escuchar a los ciudadanos, porque dar la culpa a los partidos de extrema derecha es fácil, pero no es la solución. Los partidos de extrema derecha trabajan sobre esos miedos, y también es sus trabajos, sus políticas de aprovechar de estos problemas, y las otras partes políticas más democráticas que tienen que hacer una oposición y tienen que convencer a los ciudadanos que trabajan para todos. Y hoy día tiene en Bruselas un problema también similar, en su opinión. Sí, de hecho, creo que es un poco más de un mes, sucedió algo parecido a lo que sucedió en Francia con un joven belga. Y la verdad es que al final las consecuencias, o sea, el mismo trato que reciben en Francia las personas de origen migrante es el mismo trato que se recibe aquí en Bélgica, aquí en Bruselas y en el resto de Europa. Es muy difícil poder intentar tener una vida en un barrio porque al final hay tantas cosas alrededor de lo que uno es como persona, que es muy difícil poder tener una vida en la cual no tienes un nivel educativo igual que el resto de ciudadanos, sí, en el cual tienes un entorno que directamente te dice desde la misma escuela que mejor que no estudies esto porque no sirves para nada. O sea, para lo que vas a acabar siendo es mejor no estudiar. O incluso los servicios hospitalarios son muy deficientes. Entonces, cuando muchas veces se le dice a la gente migrante que simplemente que les quitan, que ellos mismos quitan los trabajos a las personas nacionales, muchas veces ¿estamos dispuestos los europeos a hacer los trabajos que ellos realmente hacen? Porque es un trabajo que, por ejemplo, durante la pandemia nos dimos cuenta que el trabajo esencial lo hacían muchas veces personas migrantes y muchas veces no ha sido recompensado el trabajo y el esfuerzo que han hecho. Hemos visto esto mucho aquí en Bélgica, pero bueno, como hemos visto, este asunto está dividiendo a Francia y algunos dicen que Naël, el adolescente que murió, también fue culpable de su propia suerte, ya que no hizo caso a las llamadas de la policía, como el controvertido comentarista francés Jean Messier, que creó una campaña de crowdfunding para recaudar dinero para ayudar a la policía con los costes legales. Nuestro compañero Paul Larocque-Oppenau habló con él para conocer su opinión sobre el incidente. Escúchenlo. Je considère que Naël, ça c'est un fait. Considero que Naël, y esto es un hecho, es un delincuente multireincidente. Claro que no tiene antecedentes penales, pero eso se debe a la laxitud del sistema judicial, porque ha sido llevado ante los tribunales varias veces. La familia debería haber hecho más desde el principio para controlar a su hijo. ¿Qué familia tiene un joven de 17 años que circula sin carné, en un coche de lujo de 90.000 euros y que cuando la policía le llama a obedecer, decide pisar el acelerador? Si este joven se hubiera limitado a obedecer, bajarse tranquilamente del coche y apagar el motor, no estaría muerto. En este caso, Naël se suicidó, ni más ni menos. Estoy escandalizada. No los había escuchado, pero impactante. La pregunta aquí no es la que ha dicho este señor, bajo mi punto de vista. Yo creo que la pregunta aquí es por qué Naël también tenía miedo y quería huir de la policía, ¿no? Desde 2017 están autorizados a llevar armas de fuego y solo en el último año ha habido más de 15 o 16 muertes a manos de la policía de distintas personas. Mateo, ¿está de acuerdo con Tamara? Sí, pero tenemos que... es claramente una provocación esas palabras, pero el crowdfunding para el polizo fue el doble del crowdfunding por el joven. Se ve que está apoyado. Señor... Es también una cosa que tiene que preocuparnos, pero es también un mensaje de la sociedad. No podemos simplemente decir... Así es la propaganda de extrema derecha. Es muy sencillo decir y poner un problema. Creo que es un problema más grande, es un problema no de hoy, es un problema de las generaciones antes y de los años antes. No es un problema del gobierno de Macron, es un problema de los gobiernos pasados y los gobiernos futuros. ¿Y cuál es la solución? Hemos visto países como Suecia, quizás, que está funcionando bien, pero también tiene sus problemas, así que...
ni siquiera el de Suecia funciona bien, porque, por ejemplo, para las personas que, por ejemplo, solicitantes de asilo, durante muchos años, antes de poder tener ese permiso, están en centros de detención, en los cuales, hasta que no se resuelven su expediente, que pueden pasar incluso 3 años, están recluidos en lugares en los que simplemente se pueden relacionar con personas. Pero es curioso porque cuando hemos visto las cifras de Eurostat, dicen que en Suecia es donde es lo mejor para un sitio para estar. Claro, pero quizá es lo mejor una vez que ya salen de allí, pero después de 3 años pasándolo allí sin poder incluso tener contacto, ¿no?, con personas suecas, porque es que incluso a veces te dicen, es que no tengo nunca he podido tener una relación con personas suecas. Desde ese mismo momento en el que 3 años tienes que estar encerrado en un sitio, ¿qué vida te espera después de esos 3 años? ¿De qué manera mentalmente puedes encarar luego tu futuro? Y este debate sobre la responsabilidad de los padres, Tamara, ¿qué responsabilidad tienen los padres también? Es que, como decía la compañera, es muy difícil estando en un contexto o en un barrio en el que te están diciendo y recordando constantemente que eres un ciudadano de segunda, poder salir de allí. Obviamente los padres, no lo sé qué habrán hecho, ¿no?, pero pueden educar a su hijo, pero si durante horas y horas están fuera de casa, están trabajando, todo no puede recaer solo en la familia, cuando el contexto social te empuja también a querer salir de ahí y a estar mal. Si los padres son en la misma, no tienen medidas para subir, para progresar en la sociedad, y entonces también ellos son parte del problema también, viven en un barrio también. La idea que por los migrantes es bastante que lo ponemos en un barrio, lo ponemos en Europa, no es una idea actual. Tenemos que de verdad integrarlos. ¿Cómo integramos todos los ciudadanos en Europa? Es la pregunta, y sobre todo cuando veis lo que están diciendo otros políticos europeos. Por ejemplo, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, por su parte, también ha expresado su opinión sobre la situación en Francia. La semana pasada publicó un tuit en el que comparaba su país con Francia, echando un vistazo ahí, diciendo: nuestro plan es la Europa de las fronteras seguras. Estos son los valores de los que parte todos los demás. No sé, este tuit utiliza los recientes acontecimientos en Francia como comparación con Polonia, que pide fronteras seguras. ¿Cuál es su reacción ante esta comparación? ¿Cree que es una manipulación, quizás? Bueno, de hecho, yo preguntaría, ¿fronteras seguras para quién? Porque es que esas fronteras son seguras para simplemente los ciudadanos polacos o ciertos ciudadanos europeos que Polonia decide que puedan entrar legalmente y puedan participar de la economía polaca. Entonces, el hecho de que aquí, no solo Polonia, sino en general toda Europa habla de la securitización de Europa, de qué forma se puede bloquear de forma que no entren más personas. Creo que esa no es la solución. La solución es intentar ver de qué manera, qué podemos hacer una vez que ya están en Europa, porque es que ya muchos están aquí. ¿Qué podemos hacer para que formen parte, para que contribuyan a la sociedad y de forma que se sientan parte de Europa? Porque ese es el problema muchas veces. ¿Tienen alguna respuesta? Sí, vale. Morawiecki es un líder, un jefe de Estado de la extrema derecha. Somos acostumbrados a esta propaganda, comunicación, pero sí, no hay frontera. Y lo que dice tiene mucha importancia. Quiere decir que tiene muchos seguidores y la gente va a creer, seguidores. Cuando ven un video así, van a decir: ¡ay, qué miedo, que nunca voy a ir a Francia, que estamos muy bien aquí en Polonia! Los ciudadanos de Polonia se sienten, creo que van a sentirse protectos, confortados de esa comunicación. Y entonces es la retórica que tenemos que poner fin a esa retórica, porque es muy peligrosa para todos, para los años que vienen. Pero hay elecciones pronto en España. ¿Hay una posibilidad que se expanda, por ejemplo, a España? Muchísimo. De hecho, ya vemos partidos de extrema derecha como Vox que están utilizando el mismo discurso, pseudomedios de comunicación, diciendo que en Hungría y Polonia todo está bien, y va calando, como decía anteriormente, este mensaje de odio, y la gente, pues si no hay esa reflexión y esa crítica, pues se lo acaba creyendo, y es muy peligroso. Muy peligroso, ok. Esto es todo el tiempo que tenemos para este tema, pero muchísimas gracias por vuestras opiniones y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Sigue con nosotros aquí en Euronews.
Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero. Gracias por acompañarnos. Ahora, una noticia que nos ha llamado la atención esta semana ha sido la reprimenda anual de Bruselas a los Estados miembros por no respetar el Estado de Derecho. La Comisión elaboró informes anuales que se centran en los derechos fundamentales de sus países y esta semana ha afirmado que la situación es estable y que se ha avanzado respecto a las recomendaciones del año pasado. Sin embargo, ha advertido de que la corrupción sigue siendo un grave problema, ya que 7 de cada 10 ciudadanos de la Unión Europea afirman que la corrupción está muy extendida en su país y que también la Comisión señaló que la percepción de la independencia judicial había descendido en 13 Estados miembros de la Unión Europea. ¿Qué opina al respecto? Yo la verdad es que creo que este instrumento es muy importante para vigilar que Europa, la Unión Europea, camina hacia esos objetivos. En España le han llamado la atención porque ya es la 4ª vez que este informe refleja que hay que renovar el Consejo del Poder Judicial y es muy importante. Creo que no hay que perder estos instrumentos. Me muestro bastante optimista y positiva con el hecho de que han dicho que en general ha mejorado respecto a otros años anteriores, pero creo que hay que seguir trabajando y que realmente cuando dan ese toque de atención a los distintos países se pongan manos a la obra. ¿Y por qué España está ignorando quizás esta preocupación de Bruselas? Esto es complicado de responder, sí. En realidad llevan muchos años que se intenta renovar, pero por ejemplo en la última ocasión cuando ya estaba a punto, al final el PP pues no quiso acabar de dar su aprobación, ¿no? Y eso también es reflejo de estar utilizando el Consejo del Poder Judicial un poco para hacer también política y esto es lo que no se puede. ¿Una reacción? Pues la verdad es que es importante que se publiquen este tipo de estadísticas porque es que si no, no tendríamos, digamos, como un termómetro de cómo está el Estado de Derecho en toda Europa, pero a la vez es importante que también se activen mecanismos para que al final esos países que están en la cola se les pueda dar un empujón para decir, o un estirón de orejas y decirles, tenéis que hacer algo y es urgente que hagáis algo, porque al final si la confianza de los ciudadanos en la justicia no es posible o piensan que hay algunos que tienen algunos privilegios más que otros, es interesante que al final todo el mundo pueda tener la sensación de que se está haciendo algo. Bueno, Bruselas está intentando de meter presión, ¿no, Mateo? Quitando fondos de Polonia y Hungría, por ejemplo, 13.000 millones de euros de fondos ya. ¿Es bastante para presionar o no? No sé, pero creo que es un mensaje fuerte. Es una de los instrumentos que Bruselas tienen con los Estados miembros. El problema es también la percepción y que también Bruselas, la Comisión Europea va a hacer algo en los Estados miembros que pertenece a los gobiernos. Y entonces los gobiernos, pienso a la Hungría, a la Polonia, tienen juego fácil en decir, es Bruselas que no dicta de cambiar y eso es una retórica anti-europeísta que va a poner problema frente a las elecciones europeas en el próximo año. Entonces, si no fuera por Bruselas, digamos, la Comisión, ¿qué países tendremos aquí en Europa? Es una buena cuestión, ¿no? Sí, yo creo que desde luego... Cada uno haciendo lo que le da la gana. Sí, desde luego mejor unidos y ya estamos viendo que en muchas ocasiones los países agradecen hasta las recomendaciones de Europa o se apoyan muchísimo. Por ejemplo, el gobierno de Pedro Sánchez ha estado bastante en sintonía y se ha apoyado en muchas ocasiones a lo que decía o mandaba Europa. Y me ha parecido interesante también cómo se elabora este informe, porque al final invitan a mucha gente y a muchos actores sociales a que den su opinión. Entonces es un buen termómetro para medir hacia dónde vamos y qué es lo que hace falta todavía. Sí, mucho trabajo para preparar estos papeles. Pero queremos saber también la opinión de la comunidad empresarial aquí y hemos hablado con el director de Eurocommerce, que se llama Christelle Delberge. Escuchen. El incumplimiento del principio del Estado de Derecho es bastante perjudicial para las empresas. Crea desconfianza, perjudica la competencia, disuade la inversión local en el mercado único, desvía recursos que se invertirían en crecimiento o innovación futuros y perjudica a los consumidores y a las empresas con precios más altos, menos posibilidades de elección y menos innovación.
Y lo que estamos viendo en realidad es un deterioro del entorno del Estado de Derecho en Europa. Christelle Delberge de Eurocommerce, la voz de los minoristas y mayoristas europeos desde IKEA a Carrefour. Una reacción, porque yo creo que su opinión no es tan optimista como la de la Comisión Europea. Bueno, en realidad entiendo que haya ese tipo de preocupación, porque es que al final, si nuestras instituciones no trabajan como deberían ser, como deberían accionar, ¿qué nos queda como consumidores en este caso o como referentes de empleo, ¿no? o de creadores de empleo? Y la verdad es que es importante que nuestras instituciones estén sanas y fuertes para poder, digamos, dirigir una Europa todavía con más positivismo en realidad. Mateo. Las empresas multinacionales necesitan lo que llamamos como level playing field, necesitan reglas claras para todos y para invertir sus dinero para crear empleo. Y entonces la Unión Europea tiene que ser un día como son los Estados Unidos o la China, una potencia mundial donde las empresas pueden hacer empresas con reglas claras para todos, en todos los Estados miembros. ¿Será posible un día? Esperemos que sí. Yo me quiero mantener optimista. Reglas claras y fomentadas y sustentadas, en valores europeos. Creo que es muy importante, no solo el comercio y ya está. Y otra cosa que es muy importante también es la independencia de los medios, que hemos visto esta semana en estos informes, que hay preocupaciones en muchos países y el hecho de que en Grecia, por ejemplo, estaban espiando en periodistas. ¿Es que estamos teniendo esta conversación hoy en día en Europa? Pues sí, la verdad es que es preocupante que ni siquiera podamos tener unas comunicaciones privadas y sanas, ya sean a nivel personal o a nivel profesional, y que al final se esté debatiendo, ¿no?, en el Parlamento a ver qué hacemos con este tipo de espionaje. Y que realmente muchas veces, o incluso se sabe que en algunos estados miembros están a favor de que se prohíba la encriptación de nuestros mensajes a través de las apps que utilizamos para mensajearnos, ¿no? Y Tamara, ¿cómo se sentiría usted como periodista? Yo creo que es muy importante mantener la independencia de los medios porque justamente somos un poco los que están entre el poder y el ciudadano. Si los medios no tienen esa independencia, ¿qué mensaje pasa a los ciudadanos? ¿Qué decisiones pueden tomar? Okay. Me temo que eso es todo el tiempo que tenemos para este tema, pero muchísimas gracias a nuestros ponentes por estar aquí con nosotros y gracias a ustedes por vernos. Nos vemos pronto aquí en Euronews. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews sobre asuntos europeos. Bueno, esta semana una de nuestras historias nos lleva a los cielos. Les recordamos a nuestros pasajeros que deben apagar sus aparatos electrónicos o activar el modo avión durante todo el vuelo. Este amable recordatorio de apagar el móvil o ponerlo en modo avión pronto será cosa del pasado. Las nuevas normas de la Comisión Europea permiten a las aerolíneas ofrecer 5G y las otras tecnologías móviles a bordo para que podamos hacer llamadas, enviar mensajes y navegar mientras volamos. Y la Comisión Europea ha declarado que se trata de una gran noticia para las empresas y que el cielo ya no es el límite. ¿Cuál es su opinión? ¿Es buenas o malas noticias? Muy mala noticia, creo, para nosotros, pero porque cuando viajamos es un momento para relajarnos y escuchar una conversación telefónica para 1 o 2 horas en el avión no es la solución mejor para relajarse, ¿no? Sí, a mí me gustan unas horas en teléfono después del estrés de hacer las maletas, hacer cola y embarcar. Pues sí, la verdad es que al final el consumidor pues decide, ¿no?, qué es lo que quiere hacer, pero si ya ni siquiera, digamos, en el aire podemos descansar y no, por ejemplo, emitir datos gratuitos, porque es que al final nuestra información se está vendiendo por todas partes. Si ni siquiera ya en ese momento podemos decir, bueno, parar y respirar un poco. A ver, Tamara, ¿qué pena? Podríamos seguir poniendo el modo avión, ¿no?, para no estar conectados, aunque se pueda enviar, pero para mí personalmente es difícil parar y desconectar del móvil y me da rabia porque pierdo mucho tiempo cuando puedo hacerlo, ¿no? O sea, en el avión era
como, vale, mi momento para leer. Yo no veía ni series ni nada. Simplemente esto, estar concentrada en una cosa. Pero ahora, si se puede, tienes ahí como el que te pica la curiosidad, ¿no? De a ver si alguien me ha dicho algo. Yeah. Sí, el caso es que estamos todos un poco enganchados, ¿no?, al teléfono. Y aquí en Europa yo creo que 8 en cada 10 personas tienen teléfonos y la adicción del móvil es real. Y hemos estado mirando información sobre este efecto que tiene sobre la salud y se dice que ansiedad, personalidad adictiva, malestar psicológico, disminución de la calidad del sueño. Y hemos intentado hablar con médicos y dicen que igual no hay bastante información sobre la mesa, pero sí que está claro que estamos todos un poco enganchados. Sí, la verdad es que al final pues dirige bastante nuestras vidas y no sabemos hasta qué punto, ¿no? Creo que al final tenemos que intentar tener educarnos en tener incluso un espíritu crítico sobre el uso que hacemos de los teléfonos móviles y de la tecnología en general, ya que es que al final esos datos a dónde van, quiénes lo tienen, e creo que incluso ayudaría a reflexionar el saber qué información estamos dando o qué información tiene de nosotros. Pues pronto son las vacaciones, tenemos que intentar quizás estar unos días sin el móvil, pero el caso es que esta semana también salió Threads, el nuevo app de Mark Zuckerberg. El nuevo Twitter. Sí, el nuevo Twitter. Sí, esa es una idea muy buena de Zuckerberg, porque Twitter no está en un buen estado por las decisiones que ha tomado Elon Musk, y entonces tengo que descargarlo todavía, pero he escuchado un poquito de opiniones y me parece que es una medida para conectarse con otros y puede ser que va a reemplazar Twitter en el futuro, ¿eh? No sé, yo otra aplicación para perder el tiempo, ¿no? Yo ya no tengo ni TikTok porque digo, ya está. ¿Pero Twitter sí? Sí, Twitter sí, Instagram también. ¿Y te sientes bien? Con Twitter no, últimamente con todo lo que está pasando no, pero sin querer pues lo miro, porque al final en el periodismo también es una forma de informarse también rápidamente. Engancha muchísimo. Engancha mucho y es verdad que es perder mucho tiempo y engancha, pero al final tienes que estar ahí para seguir lo que está pasando, y sí que es complicado también desconectar. Sí, la verdad es que es complicado, pero por ejemplo yo estoy pensando siempre desde el punto de vista de personas racializadas que han utilizado siempre Twitter, incluso utilizando hashtags para poder, digamos, comunicarse en comunidad y tener ese sentido de comunidad. ¿Qué pasará con las nuevas aplicaciones? Si puede ser posible. Eso es todo el tiempo que tenemos para este tema, que es muy interesante. Muchísimas gracias a nuestros invitados, Yedía Oji, Mateo Albania y Tamara Atienzar, por estar aquí con nosotros. Y gracias a ustedes por vernos. Si desean enviarnos comentarios, nuestra dirección de correo electrónico es bruselas@euronews.com. También puedes encontrarnos en Instagram y Twitter. Hasta pronto aquí en Euronews.